Hola, mi nombre es Can y hoy les voy a hablar sobre las venas yugulares, el cual tendremos las venas yugulares externa, la vena yugular interna y la vena yugular anterior. Empecemos por la vena yugular interna. Esta vena que ven acá se va a originar en el agujero yugular. Es decir, cuando el seno sigmoideo llega al agujero yugular, este cambia de nombre y vendría a ser ya la vena yugular interna. Es decir, es la continuación del seno sigmoideo. Entonces, esta vena va a descender y va a desembocar aquí. Pero, acá esta vena yugular interna se va a unir junto con la vena subclavia. La unión de estas dos venas va a formar lo que vendría a ser la vena brachiocefálica. Ahora, la vena yugular externa, que es todo esto que está acá, se va a originar por la unión de las venas temporal superficial y maxilar. Es decir, esta vena temporal superficial con esta vena maxilar se van a juntar y van a crear lo que vendría a ser la vena yugular externa. Esto va a bajar y va a desembocar acá en la vena subclavia. Ahora, la vena yugular anterior se origina por la unión de varias pequeñas venas submentonianas superficiales. ¿Dónde están estas venas? Estas venas se encuentran acá, debajo del mentón. Acá hay muchas venas submentonianas superficiales. Todas estas venas se van a unir y van a formar la vena yugular anterior. Esta vena va a bajar, luego lateralmente, ¡pum!, se va a conectar con la vena subclavia, es decir, va a desembocar en esta vena. Entonces, repasando, las dos venas que desembocan en la vena subclavia son la vena yugular externa y la vena yugular anterior. La vena yugular interna llega y se une con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Muy bien, ahora vamos a pasar con lo que vendría a ser la vena yugular interna. Vamos a hablar sobre sus ramos colaterales. Tenemos el primero, que es la vena facial. Esta vena se va a originar en el ángulo interno del ojo, más que todo en esta altura de acá se va a estar originando. Como podemos ver, acá están, ¿ven? Como podemos ver, la vena facial que está acá tiene sus ramos colaterales, que vendrían a ser las venas massetéricas anteriores, las venas submentonianas, las venas submandibulares, las venas palatinas externas. También está la vena supratroclear, la vena nasal externa, que son dos, la vena labial y la vena bucal, y también la vena facial profunda. La vena facial tiene sus ramos colaterales, que son las venas massetéricas anteriores, las venas segmentonianas, las venas submandibulares, las venas palatinas externas, las venas supratrocleares, venas nasal externa, vena labial, vena bucal y la vena facial profunda. Esta venita que ven acá, esta venita de acá, es la vena oftálmica. Esta parte de acá es la vena supratroclear. Cuando la vena supratroclear se anastomosa, se une con la vena oftálmica, va a pasar a crear el nombre de la vena angular. Esta vena angular, cuando ya sale la parte externa de la cara, va a cambiar de nombre a la vena facial. Que mientras va bajando, la vena facial va bajando, acá en esta parte se va a anastomosar con la vena lingual y la vena tiroidea superior, que estas tres venas van a formar lo que vendría a ser el tronco tirolinguofacial, que eso lo veremos más adelante. Ahora, vamos con la vena lingual. Como ya mencionamos, esta parte de acá es la vena facial y esta otra partecita es la vena lingual. Algo muy importante, la vena lingual está formado por la unión de varias ramas, que son la vena profunda de la lengua, las venas dorsales de la lengua, las venas satélites del nervio hipogloso. ¿Cómo funciona esto? La vena lingual se forma por la unión de la vena profunda de la lengua, la vena dorsal de la lengua y la vena satélite del nervio hipogloso. La vena tiroidea superior, que es esta partecita de acá, esta venita de acá, es la vena tiroidea superior. La vena tiroidea superior se va a originar en la porción superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides. En la parte superior, en el lóbulo lateral, como esta imagen está de vista lateral, en esta partecita aquí mismo, donde ven acá, aquí se va a originar la vena tiroidea superior. Y esta vena va a subir y normalmente se va a unir junto con la vena lingual y la vena facial para formar el tronco tirolinguofacial. Ahora vamos a mencionar lo que vendría a ser el tronco tirolinguofacial. Como ya se mencionó, el tronco tirolinguofacial se forma
por la unión de la vena facial, la vena lingual y la vena tiroidea superior. Estas tres venas se van a unir y van a formar el tronco tirolingofacial. Luego tenemos lo que vendría a ser la vena faríngea. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que la vena yugular interna se origina en el agujero yugular y que es la continuación del seno sigmoideo? Aquí podemos ver, este es el seno sigmoideo y cuando ya llega al agujero yugular cambia de nombre y pasa a ser lo que vendría a ser la vena yugular interna. La vena faríngea suele crear varios plexos por toda la faringe. Normalmente la vena faríngea desemboca en la vena yugular interna, pero a veces hay variaciones anatómicas en donde esta vena faríngea se une también al tronco tirolingofacial, pero al unirse cambia de nombre, ya no sería tirolingofacial, sería la vena tirolingofaringofacial, un nombre un poquito más largo, pero así es, así son las variaciones anatómicas. Luego tenemos la vena tiroidea media, que está acá. Si aquí estaba la superior, aquí está la media. Entonces, si sabemos que la vena tiroidea superior se origina en la parte superior, la vena tiroidea media se va a originar en la porción media del lóbulo lateral de la glándula tiroides. En esta partecita era la vena superior y en la parte media pues será la vena tiroidea media, el cual se origina en esta parte, en el lóbulo lateral de la porción media. Y va a desembocar acá en la vena yugular interna. Ahora nos pasamos a la vena yugular externa. Ahora, la vena yugular externa tiene dos ramos de origen. Como ya se mencionó, está la vena temporal superficial, que es toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, la vena temporal superficial, con la vena maxilar. Ambas venas se van a unir y van a formar lo que es la vena yugular externa. ¿De dónde se origina la vena temporal superficial? Se va a originar de la red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo. Es decir, toda esta partecita de acá, toda esta red hará que se forme la vena temporal superficial. Una característica muy importante de la vena temporal superficial es que va a penetrar la glándula parótida que se encuentra a esta altura. Y después de penetrar esa glándula se va a unir con la vena maxilar. La vena maxilar se origina en la vena esfenopalatina y ambas venas se van a unir para crear la vena yugular externa. Esta vena yugular externa tiene sus ramos colaterales que vendría a ser la vena auricular posterior, las venas occipitales externas, las ramas cervicales subcutáneas, la vena de la cavidad timpánica. Ahora nos pasamos a la vena yugular anterior. La vena yugular anterior, como se mencionó, se va a originar de varias de estas ramitas, de estas ramas submentonianas superficiales, que hará que estas ramitas van a crear la vena yugular anterior, el cual va a desembocar en la vena subclavia. Tiene pocas ramas colaterales, tiene ramas tegumentarias y ramas musculares. Un detalle muy importante, tenemos una anastomosis, una unión de la vena yugular externa con la vena yugular interna, que vendría a ser esta venita de acá. Es una vena muy importante que debemos tener en cuenta. Y eso sería todo lo relacionado a las venas yugulares internas, externa y vena yugular anterior. Si les fue muy útil este video, no se olviden de dejarnos una suscripción, darle me gusta a esta página y compartirlo con sus demás compañeros para que esta información pueda llegar a más. Nos vemos en el próximo video.